Historia familiar de Jesús. Esta es la lista de antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac, Isaac fue el papá de Jacob, Jacob fue el papá de Judá y de sus hermanos. Judá fue el papá de Fares y Sara, Tamar fue la mamá. Fares fue el papá de Esrom, Esrom fue el papá de Ram, Ram fue el papá de Aminadab, Aminadab fue el papá de Naasón. Naasón fue el papá de Salmón. Salmón fue el papá de Boz. Rahab fue la mamá. Boz fue el papá de Obed. Ruth fue la mamá. Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá del rey David. David fue el papá de Salomón. La mamá de Salomón había sido esposa de Urías. Salomón fue el papá de Roboam. Roboam fue el papá de Abías. Abías fue el papá de Asaf. Asaf fue el papá de Josafat. Josafat fue el papá de Joram. Joram fue el papá de Usías. Usías fue el papá de Jotam. Jotam fue el papá de Acaz. Acaz fue el papá de Ezequías. Ezequías fue el papá de Manasés. Manasés fue el papá de Amón. Amón fue el papá de Josías. Josías fue el abuelo de Jeconías y de sus hermanos. Esto fue en el tiempo en que el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Después de que se los llevaron a Babilonia, Jeconías fue el papá de Salatiel. Salatiel fue el papá de Zorobabel. Zorobabel fue el papá de Abiud. Abiud fue el papá de Eliakim. Eliakim fue el papá de Azor. Azor fue el papá de Sadoc. Sadoc fue el papá de Akim. Akim fue el papá de Eliud. Eliud fue el papá de Eleazar. Eleazar fue el papá de Matán. Matán fue el papá de Jacob. Jacob fue el papá de José, que era esposo de María, la mamá de Jesús, a quien se le conoce como el Mesías. Así que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta que deportaron a los israelitas a Babilonia, y otras 14 desde que deportaron a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Nacimiento de Jesús el Mesías. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús. Unos sabios visitan a Jesús. Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén. Fue así como reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá,
porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos. Averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo también pueda ir a adorarle. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él: oro, incienso y mirra. Después, Dios les dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Los padres de Jesús lo llevan a Egipto. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Se quedó allá hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes manda a matar a los niños. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios de Oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo. Así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado de los sabios y mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Se oyó un sonido en Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería que la consolaran porque ellos ya estaban muertos. Regreso desde Egipto. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto y dijo: levántate y ve con el niño y su mamá a Israel, porque ya han muerto los que estaban tratando de matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su mamá a Israel. Pero cuando José supo que el rey de Judea ya no era Herodes, sino su hijo Arquelao, le dio miedo ir allá. Entonces, habiendo sido advertido por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea y se quedó a vivir en el pueblo llamado Nazaret. Eso sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. Misión de Juan el Bautista. Varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces la gente venía a él desde Jerusalén, de toda la provincia de Judea y de toda la región alrededor del río Jordán. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparán de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado, y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado su vida, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de ayudarle a quitarse las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja, guardará el trigo bueno en el granero y quemará lo que no es bueno en un fuego que nunca se apagará. Bautismo de Jesús. En ese tiempo,
Jesús vino de Galilea al Jordán para que lo bautizara, pero Juan trató de impedirlo y le dijo, ¿soy yo quien necesita ser bautizado por ti? ¿Porque entonces vienes a mí? Jesús le contestó, no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo, y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Una voz desde los cielos decía, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento.